Bienvenidos sean todos ustedes a este programa dedicado a la promoción del arte en la Universidad Autónoma de Occidente. Soy Jimena Tiller, estudiante de licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Hoy me encuentro con una invitada muy especial, nuestra maestra Ina Álvarez, quien es una fotógrafa de Sinaloa y está como directora actualmente en el Museo de Arte de Sinaloa, MASIN. Ha colaborado en distintos suplementos, periódicos y revistas como El Noroeste, Blanco Móvil, Voces Interiores y Opus 123. Ha expuesto su fotografía en instituciones como el MASIN, Galería de Arte Moderno y Galería del Corredor en el ISIC, Instituto Sinaloense de Cultura. Se ha dedicado a dar talleres sobre creatividad para niños, historia del arte, construcciones de alebrijes, arte en bule, fotografía y ha sido maestra de artes plásticas. Además de nuestra invitada especial, Ina Álvarez, también nos encontramos con la maestra Olivia Ramírez, quien es es gestora de la Sala de Arte en la Universidad Autónoma de Occidente. Quiero compartirles que en la UADO tenemos un convenio muy especial con el MASIN, en el cual nos prestan mes con mes una pieza de arte. ¿Nos puede platicar sobre esto, maestra Olivia, por favor? Pues muchas gracias por la invitación al podcast, a este podcast que tiene que ver con el arte, tan importante en nuestras vidas. Y gracias, Jimena, por tu introducción. Y bueno, en cuanto a la pieza del mes que tenemos, es un convenio muy bonito que se hizo a través de las gestiones realizadas desde la parte del programa educativo de comunicación y en lo personal las que he hecho para que el Museo de Arte de Sinaloa nos preste una pieza de su acervo. Es la colección ISIC MASIN, que nos facilitan para tenerla aquí en la sala de arte, en el edificio H, segundo piso, y allí es donde ponemos cada mes una pieza de acuerdo a ciertas características, ya sean conmemorativas o características propias del artista, y el museo decide qué pieza nos presta y nosotros contentos de recibir la pieza, vamos por ella y la montamos. Pero yo creo que para extender un poco de esta importante colaboración, yo creo que la maestra Ina, directora del MASIN, nos puede ampliar de este vínculo, porque una de las funciones de los museos también es vincular la educación y a las instituciones educativas para la promoción y difusión de las artes. Sí, así es, maestra Olivia, y muchas gracias por la invitación a este podcast. Pues bueno, como ya lo comentó la maestra Olivia, tenemos la oportunidad de traer una pieza aquí a la sala de arte, una pieza del acervo del Museo de Arte de Sinaloa para presentarlo en la sala de arte. Y esta es una manera que nosotros estamos viendo como la oportunidad de presentar o se puede decir también rotar las piezas que tenemos en el acervo y que obviamente puede ser que a lo mejor un mes sea poco tiempo, ¿no? Para exhibir una pieza, pero esto nos permite que la rotación sea más dinámica y que cada mes sea una pieza diferente. En ese caso, por ejemplo, ya igual lo comentó la maestra Olivia, se busca que si es, por ejemplo, alguna fecha especial, a lo mejor de aniversario luctuoso, de nacimiento de algún artista o algo que se conmemore a lo mejor en el mes, son como de donde uno toma la idea de decidir qué pieza pudiera ser la que se va a prestar para traerla aquí a la sala de arte. Y pues creo yo que es una actividad pues muy fresca, es una actividad que en el caso del MASIN, pues nos gusta mucho, obviamente, realizarla. Como les digo, es un programa que nos gusta mucho, es un programa que casi al inicio del museo se dio a conocer pieza del mes ahí en el MASIN, pero también se llevaba a otras instituciones educativas. En aquel entonces se llevaba al Colegio Chapultepec y al Colegio Sinaloa. Y entonces, bueno, ahora ya más recientemente, pues dijimos, bueno, vamos a volver a retomar este proyecto, este programa, y bueno, la idea de traerlo aquí, pues creo yo que fue muy acertada. El espacio que ustedes tienen aquí en la Universidad Autónoma de Occidente, creo yo que es algo que
no existe en otros espacios educativos y que eso les brinde esta oportunidad a los estudiantes de involucrarse en lo que viene siendo toda la gestión y también obviamente lo que viene siendo el montaje, lo que viene siendo todo lo alrededor de lo que es el movimiento de traer una pieza, ¿no? Del Mazín. Entonces, como le digo, a mí es un programa que me gusta mucho, que le tengo mucho cariño y pues bueno, creo que lo hemos hecho muy bien aquí en la sala de arte de la UADO. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿cómo cuáles son tus prioridades en el Museo de Arte de Sinaloa como directora? Bueno, prioridades hay muchas, pero creo que de las más importantes, obviamente, que le dan, pues, la vocación al Mazín es la cuestión de conservar el acervo que tiene en la actualidad el Museo de Arte de Sinaloa. Es un acervo que ya está cerca de las 1000 piezas, y que obviamente con el paso del tiempo se ha ido incrementando. Creo yo que pues, es una gran responsabilidad mantener y conservar de la mejor manera estas piezas, esa es una de las prioridades que tiene obviamente el museo y obviamente también dar a conocerlas, esas obras mediante las exposiciones, ¿no? Hacer en este caso revisión del acervo, seleccionar, hacer nuevas lecturas de las piezas, que es lo que nos ha dado pie para armar exposiciones Bien nuevas. sabemos que el arte no solamente inicia en nuestras vidas, pues, en una edad adulta. El arte siempre ha estado desde la niñez, al menos para mí. Desde la niñez he estado, pues, rodeada de música, de pinturas, de murales en la ciudad, y siento yo que cada uno va compartiendo su vida con el arte, pues, a su manera, ¿no? Entonces, mi pregunta para ustedes 2, maestra Ina y maestra Olivia, es, ¿cómo llegó el arte a sus vidas? ¿Cómo el arte se indujo desde niñas o si se indujo en un momento, pues, también puede ser de crisis? Porque el arte no solamente nace de la infancia, también nace desde puede ser un dolor, un romance, lo que sea. Bueno, en lo personal, mi familia siempre estuvo muy interesada que hiciera algo artístico en mi vida, ¿no? O sea, yo empecé con danza, empecé en ballet de muy pequeñita, después fui a danza folclórica y luego inicié con teatro, después fui a clases de dibujo y así sucesivamente, siempre haciendo una actividad artística. Y es un interés de mis padres que nos inculcaron porque siempre había algo, un entorno, un elemento artístico en la familia. Entonces, para mis papás, básicamente era fundamental hacer deporte, pero también algo de arte. Entonces, somos 3 hermanos y a los 3 nos metieron a actividades artísticas y evidentemente alguien que tiene mayor vena artística y es más bohemio, y esa fui yo. Aparte, soy la única mujer entre 2 varones y, pues, como que en mí se depositó esa parte artística. Y mis hermanos, uno toca el piano, por ejemplo, el otro es muy bueno para dibujar, pero a mí como que yo continúo haciéndolo y fue ese impulso desde las infancias. Por ejemplo, yo crecí literalmente, en el, Difocur, antes que es ahora el Instituto Sinaloense de Cultura, el espacio antes se llamaba Difocur, y en las matinés, todos los sábados y domingos que había en el cine, pero también había talleres para niños. Entonces, para mí era un espacio y un recinto muy natural ir al Difocur o ir al museo. Ya después, cuando se habilitó el Museo de Arte de Sinaloa, el MASIN, antes era la cárcel municipal. Entonces, yo pasaba, porque allí en el Difocur o en el ISIC está un área que es la Escuela José Limón y dan muchas actividades artísticas. Yo iba a teatro con el maestro Jorge Cázares, que en paz descanse, y llevaba a mi hermano a clases de piano. Entonces pasaba por un lado de lo que ahora es el MASIN, antes era la policía municipal, y pasaba por donde estaban los separos, donde tenían a las personas ahí, el borrachito que ya agarraban ahí clandestino, pues lo metían ahí a los separos y te gritaban desde la ventana: "Hey, niña, tráeme unos cigarros. Hey, niña, hey, hey, tráeme una coca". Entonces pasábamos corriendo porque aparte olía espantoso, no les quiero contar, pues la gente hacía donde podía sus necesidades. Y al tiempo, en un proyecto del gobierno de la Bastida Ochoa, con la doctora Teresa Uriarte, ese espacio se recupera porque aparte anteriormente fue la cárcel municipal o fue la casa de gobierno,
después se queda como cárcel, la recuperan, la restauran, la rehabilitan y es el Museo de Arte de Sinaloa por allá en el 92, 91. 91. Y ya era mi casa el Difocur, después se volvió mi segunda casa el Macín, pero yo ya iba como adolescente, ya iba de 13, 14 años, pero para mí era algo muy natural estar en contacto con las artes visuales. Primero hice como artes escénicas, la danza, también música, pero ya las artes visuales en sí fue ya cuando se inaugura el Macín, porque ahí daban talleres para niños, plástica, muy padre, y ahí fue donde yo me fui introduciendo y después en un ciclo de cine que dieron, yo tenía como 16 años y pasaron un ciclo de cine conmemorando la vida de Federico Fellini, un director italiano, y la película que vi fue Fellini 8 y medio, y cuando yo vi aquella imagen en blanco y negro preciosa, bien montada, dije: "Yo quiero hacer eso". Y preguntando me dijeron: eso se llama fotografía de cine", y pues empecé con la fotografía fija, y así fue como me fui introduciendo a la fotografía, y empecé a hacer talleres y cursos, y ya después lo hice una especialidad. Entonces, así fue, desde la infancia, mis padres, pero también hay algo en ti de niño que conecta y sigues haciendo tus cosas. Sí, de hecho, a mí me pasó que yo también iba al Tofocur cuando era niña, igual que la Ujú. maestra Olivia, en eso nos concordamos. Y me acuerdo que me gustaba mucho, 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 mucho. Me gustaba mucho ir a bailar, me encantaba el del vasito que te ponían aquí. Ese era mi favorito porque yo decía: "Hoy no se me cae". Y La mi vela. hermana y mi hermana me acompañaba, pero dejamos de ir porque mi hermana se rompió el brazo. Ay, bueno. Entonces, mi mamá dijo: "No, ya no van a ir", y dejamos de hacer otras cosas, pero no solamente he estado en el Difocur, también he estado en talleres de verano, Ujú. ahí de pintura, igual que la profe. Igual, ¿usted, maestrina? ¿Dónde empezó todo? Ujú. Bueno, en mi caso, el acercamiento al arte fue hacia la música, porque mi familia es de músicos. Mi padre, mis hermanos, mi hermana también mayor, estudiaron música. Bueno, mis 2 abuelos, paterno y materno, fueron también músicos. Mis tíos, mis sobrinos, mis primos, o sea, la familia es musical, ¿no? Entonces, yo de niña estudié piano. Mi hermana mayor y yo nos llevaba a mi papá a cuando estábamos en la primaria a estudiar piano. Y bueno, el acercamiento fue por la cuestión de la música, ¿no? Y bueno, ya creo yo que las personas que tienen la oportunidad de desarrollar alguna manifestación artística, pues ahí lo tienen, ¿no? O sea, puede ser hacia la pintura, hacia la música, hacia la danza, hacia la literatura. eh, y bueno, de alguna manera, pues salté, se podría decir, de la música a lo que viene siendo las artes visuales en este caso, y fue de una manera muy curiosa. En este caso, yo lo primero que estudié relacionado con las artes fue, bueno, primero estudié de niña piano, pero ya más grande fue fotografía. Y nació, de hecho, la cuestión del acercamiento con la fotografía a raíz de que nació mi primer sobrino, porque yo veía a aquel niño y yo decía, ay, me nació así como la idea de tomarle fotos al niño. Entonces, pues me conseguí una camarita, de esas que yo digo que son de caja de cereal, y empecé a tomarle fotos. Y obviamente pasó el tiempo y ya tuve la oportunidad de estudiar, entrar a estudiar a la Escuela de Artes Plásticas de la UAS fotografía, el taller libre de fotografía con el maestro Alejandro Escobar. Y bueno, ahí ya empecé, obviamente ya a saber cómo manejar la cámara, todo lo que tiene que ver en relación a aprender, ¿no? El manejo de la cámara y obviamente de tomar fotografías y el manejo también del laboratorio. Y ya de ahí, hubo la oportunidad de entrar a trabajar al Museo de Arte Sinaloa, estoy hablando del 92, de 1992, y ahí obviamente al momento de estar con las demás manifestaciones artísticas, en este caso visuales, pues me fui metiendo en el caso, por ejemplo, y más que nada también por curiosidad, en el caso, por ejemplo, yo manejo la cartonería, yo hago trabajos de cartonería, hago alebrijes, catrinas, todo eso, y la curiosidad en ese sentido fue porque yo veía esos
esos trabajos y me llamaban mucho la atención y empecé como a indagar, inclusive a revisar en libros, y sacar información sobre esa técnica y ahí me enganché con la cartonería que la sigo haciendo hasta ahorita. También, bueno, vinieron también la oportunidad de estudiar diferentes cursos, estudié pintura al óleo con el maestro Lenín Márquez, estudié también composición con el maestro Rolando Arjona, también dibujo, diferentes historia del arte, todo eso, y bueno, creo que yo todo eso me fue complementando y obviamente me fue metiendo más a toda esta cuestión del arte y pues bueno, aquí estoy, ¿no? Y de verdad, no, para mí no concibo la cuestión de estar sin alguna manifestación artística cerca, siempre o escuchando música, o a lo mejor tomando una fotografía, o dibujando algo, ¿no? Entonces, esa es mi vida desde Me niña. identifico mucho con la maestra Ina, porque yo también tengo una formación de fotógrafa y yo empecé a perfeccionarme aquí en la universidad, antes era la UDEO, y estaba el maestro Carlos Vela en un taller sabatino. Y cuando yo entré a la universidad, supe del taller, yo hacía foto, como dice la maestra, no buscando uno hacer algo artístico, sino el simple goce de tomar la foto, era en mi caso. Y tomaba fotos, y era la mafafa musguito, o mosquito, ¿cómo era? Musguitos, algo Musguito, así. que siempre traía la cámara, que bueno, quien no sepa quién es la mafafa musguito, mosquito es de Odisea Burbujas, así es que ya revelé la edad. Entonces, siempre andaba buscando la ocasión de tomar la fotografía, como un documento social, ¿no? Sí. Ya cuando entré aquí, me enteré del taller, me inscribí y me acuerdo que me dice el maestro, tienen que traer una cámara reflex como la que tenemos aquí. Y yo, caray, no tengo de esas. Yo tengo una cámara, como dice la maestra, de esas de caja, era de las que había. Incluso le ponías un flash que daba vueltas y cada vez que se acababa el flash lo tirabas y ponías otro, era un cubo. El cubo mágico. Ajá. Y fui y les dije a mis papás, bueno, en este caso a mi mamá, mamá, necesito una cámara, pues búscala. Recuerdo perfectamente dónde la compré en la Arauz y era una cámara Zenit como esta, que es una cámara de origen ruso y fue para la que me alcanzó. Y ahí fui al taller, me acuerdo que me inscribí y era un taller fotografía blanco y negro, revelado manual. Mm. Y a partir de ese momento, que fue el sábado, y recuerdo perfecto, ya hubo un clic y dije, yo quiero aprender esto porque antes era formato película, había que poner en la película, tomar la foto, que le dicen el rollo de la película o el rollo de las fotos. Tomabas la foto y hasta que no revelabas, no sabes qué había pasado. Ujú. Había momentos en que uno no ponía bien la película y salía virgen y eran unos gritos porque ya no había la otra oportunidad de volver a tomar las fotos. Entonces, ese proceso de tomar las fotos, cuidar el encuadre, que la composición, ya era muy orgánico, porque en mi caso, yo con el taller del maestro Carlos Vela, no creas que había una clase formal de vamos a ver qué es composición y la regla de los tercios y el triángulo dorado. No, nos mandaba a tomar fotos, vamos a tomar fotos de vamos a agarrar al monte para allá, porque antes la UDEO estaba rodeada de montes. Entonces, caminábamos mucho, nos íbamos por la vía y íbamos explorando con la cámara. Y paulatinamente, como dice la maestra, como que naturalmente vas desarrollando el ojo y quien lo tiene no le cuesta y rápido vas como viendo la parte de la composición de una manera muy innata, te Ujú. sale. Entonces, ya cuando llegábamos, revelábamos y empezamos a ver las fotos, es el proceso, creo que la maestra no me va a dejar mentir, es mágico, sobre todo cuando imprimes la foto en el papel. Ya que le da la luz y vas y la metes al revelador, que es el Dectol, híjola, yo recuerdo perfecto la primera impresión con la luz roja de seguridad, ver cómo apareció una imagen, era, dije yo, un mundo de cascada de colores. Esto es magia, o sea, y aparte, ¿sabes cómo se hizo la foto y verla ya materializada? Yo creo que es una experiencia que ojalá tu generación y todos los que vean este podcast y les guste la fotografía, ojalá tengan acceso a un cuarto oscuro y vivan ese proceso, porque no sé si la maestra puede, yo creo, ampliar más eso. En mi caso, como fotógrafa, pero también como docente, creo que hay un clic distinto. No importa si no te dedicas a la foto, pero el hacer tú la imagen y verla, híjola, es un valor distinto. De hecho, tengo exalumnos que les tocó todavía que aquí había un cuarto oscuro, muy bonito, por cierto, que tomaron las fotos y las prácticas que hicieron solamente fueron allí, en esta clase. Ya no volvieron a hacer otra foto. Pero cada vez que me ven y
y ven la foto que tienen por ahí guardada, profe, te guardo la foto que hice con usted en el cuarto oscuro. Mira cómo me gusta. Y si estuvo desenfocada, mal expuesta, lo que ustedes quieran, pero es impresión es algo que yo hice. No sé si la maestra coincida. No, sí, definitivamente sí. La cuestión la experiencia de vivir el cuarto oscuro es, para mí, pues ahí sí que me marcó. Sí. Me marcó y es de las cosas que yo más extraño en la actualidad. Cuando, en el caso, por ejemplo, cuando yo empecé con la cuestión ya formal, se puede decir, de estudiar la fotografía y eso, mi papá se dio cuenta que la cuestión de la fotografía iba en serio y en la casa me construyeron un cuarto oscuro. Ay, Tuve padre. esa oportunidad Guau. de parte de mi papá y se hizo el cuarto oscuro y era mágico. Yo me metía ahí, podía estar horas, tarde, noche, hasta el otro día No veías el trabajando. sol. Exactamente, entonces, Como vampiro. esa experiencia, creo yo que la gente en la actualidad no se la debería de vivir, esa experiencia, más que nada para comprender de dónde nace la fotografía, más que nada eso. Y bueno, yo recuerdo ahorita cuando comentaste ahorita de que es magia lo que surge al momento de estar revelando en el cuarto oscuro. Yo recuerdo muy bien que mi sobrino, que fue mi primer modelo, así le digo a él, yo recuerdo que en una ocasión que estaba en el cuarto oscuro, que estaba en Difocur, y llevé al niño, en aquel entonces era un niñito, estaba en el kinder, creo, y estaba yo trabajando, y entonces lo metí al cuarto oscuro, obviamente con la luz apagada y con la luz de seguridad prendida, y le digo, mira, ven, para que veas cómo sale la imagen, y ya puse el papel fotográfico en la impresora, y ya, mira, ven, le dije, y me acuerdo que lo subí a un banquito porque estaba chiquito, mi sobrino, y ya lo empecé a decir, empecé a moverle la charola para que bañara con el lector el papel fotográfico. Y yo recuerdo que cuando empezó a aparecer la imagen, mis sobrinos, imagínense un niño de kinder, se le hicieron así los ojos, abrió los ojos así grandes, y de por sí los tiene grandes, y dijo, es magia. O sea, para él, yo estoy segura que es algo que nunca se le va a olvidar, y es eso, en realidad es magia, es una alquimia la que se da ahí Sí. en la magia de la alquimia, y pues eso es lo maravilloso que es la fotografía. La maestra Olivia, la maestra Ina, han sido personas que están en el arte desde muy chiquitos, igual yo también en alguna forma, pero yo les quiero preguntar a ustedes dos, ¿cuál ha sido una experiencia en la que ustedes han visto que alguien no tenía acceso realmente al arte como ustedes lo han tenido desde su infancia y ellos gracias, puede ser pues, no sé, usted propia misma sus exposiciones o la sala de arte o en el Macín, que esa persona se acercó al arte gracias a su espacio? Bueno, a mí me gustaría dar contar algo que sucedió, no sucedió aquí en el Macín, pero fue parte de mi formación. Cuando yo entré al Macín, que fue en 1992, yo entré como guía y hubo una oportunidad de poder ir a capacitarnos a la Ciudad de México. Éramos un grupo, en aquel entonces éramos 4 guías y nosotros pedimos que nos apoyaron en este caso del museo haciendo una logística para visitar diferentes museos y los espacios educativos de los museos, porque obviamente íbamos a ir a ver cómo trabajaban ellos para obviamente traer esas experiencias y esas ideas que ellos manejaban, traerlos aquí al Macín, ¿no? Ese era el objetivo de ese viaje de capacitación. Y yo recuerdo muy bien, creo que esto fue en el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, que nos platicaban, tuvimos la oportunidad obviamente de conocer a diferentes personas que trabajan en los espacios educativos y nos empezaron a contar historias. Y a mí me llamó la atención 2 que contaron. Una fue que en el caso, por ejemplo, de que hay poblaciones que es muy difícil que a lo mejor vayan y conozcan o se acerquen a un museo,
Y obviamente las experiencias que se dan al momento de que se logra esto, obviamente creo yo que esas personas nunca se los va a olvidar en sus vidas, ¿no? Y como les digo, les voy a contar dos anécdotas que nos contaron a nosotros en aquella ocasión. Una fue que llevaron a un grupo de niños de pueblos, de diferentes pueblos, de ahí alrededor de la Ciudad de México, que obviamente jamás no sabían que era un museo, no habían tenido esa oportunidad de vivir la experiencia, y que cuando llegaron y eran niños chiquitos, eran como de primaria, de los primeros años, ¿no? Y que cuando llegaron al museo, no sé si conozcan el Munal, es un museo impresionante, es mi museo favorito después del Macín. Está muy bonito. Que yo digo siempre que yo quisiera trabajar, aunque sea haciendo el aseo ahí, no importa, pero estar en el edificio, o sea, está precioso. Es hermoso ese lugar, bueno. Y nos contaron que cuando llegaron estos niñitos, que imagínense, niños de pueblo que jamás habían tenido este acercamiento, no querían entrar. No querían entrar porque decían que iban a ensuciar el piso. Ay, o sea, que traían, obviamente, venían de sus pueblos, de sus lugares donde ellos vivían, y que obviamente me imagino que yo no los vi, o sea, es una anécdota que nos contaron que a lo mejor traían guarachitos a lo mejor con polvo, no sé, una situación así, y que ellos decían que no querían entrar para no ensuciar el piso. Imagínense, o sea, obviamente son niños, yo estoy segura que la experiencia, ¿no? Que vivieron ahí en el museo, pues fue muy grande. Esa es una. La otra que también dije yo, lo que pasa es que en aquel entonces yo recuerdo que se manejaba mucho trabajar con grupos vulnerables, y con este caso, con esta población que obviamente no era fácil el acceso a los museos por lo que ustedes quieran, ¿no? Y la otra anécdota que nos contaron fue que llegaron con un grupo de niños ahí en la Ciudad de México. Hay esta cuestión de que en diferentes lugares, en las colonias, hay gente que vive en las alcantarillas, adentro de las alcantarillas. Y lo que hicieron fue que invitaron a esos jóvenes, y esos eran jóvenes, ya un poquito como adolescentes, no eran chiquitos, eran como adolescentes, y que para juntarlos y llevarlos a que conocieran el museo, ¿no? El museo, el Munal. Y en este caso, dicen que contaba la guía en aquel entonces que estaban los jovencitos, y obviamente ella empezó a dar una visita guiada, a darle información de lo que era el museo y todo eso. Y siempre obviamente es dar como una explicación y obviamente hacerles preguntas, ¿no? En este caso a los jovencitos, ¿no? A los adolescentes. Y la anécdota es que cuando preguntaron que quién quería comentar pues, ¿qué les pareció la visita, lo que vieron? Si alguien quería hacer algún comentario, levantó la manita un chico, y que dijo, pues, yo lo único que quiero decir es que desde que entré aquí al museo estaba viendo de qué manera le iba a hacer para robarle sus aretes. Pero, ¿sabe qué? Después de lo que yo vi aquí en el museo, se me quitaron las ganas. Wow. Me encanté, o sea, fíjense, o sea, está bien, terrible, ¿no? La cuestión esta de la manera en que esos niños viven, jovencitos, y lo que en ese momento, lo que ellos, obviamente la experiencia, ¿no? Lo que vivieron en el museo, cómo logró transformar. Exactamente. Súper perspectiva. Sí. Y bueno, maestra, ¿ya nos puede contar su historia, por favor? Tengo varias historias, casos de éxito, por decirlo así. Pero el arte de veras transforma muchas cosas, pero también la idea que tiene la gente del arte y de los museos es de verdad que automáticamente se descartan. Esto de los niños es un ejemplo muy claro, de los niños que vienen de esa comunidad que fueron, no vamos a entrar porque ¿cómo vamos a acceder a algo tan bonito? Como si ellos no fueran parte de eso. Y hay que desmitificar eso. Me pasó en un evento
Ahí en el MASIM, precisamente, hubo una exposición de una de las colecciones más importantes de arte en América Latina, de la colección SIAC, Ah, de Isabel y Agustín Coppel, y era una exposición muy grande y no me contactaron, yo trabajaba acá en la universidad ya, y me preguntan si podía gestionar, llevar grupos, y pues yo me dediqué por todos los salones a invitar, y logramos meter como 300 chamacos, o sea, muchísimos chamacos llevamos. Entonces, como es una colección muy importante y mucho inversión allí, se les pidió a las autoridades que custodiaran el edificio mientras duraba la exposición montada. Y sí, y creo que había unas patrullas. El día de la inauguración, pues yo me puse en la puerta a recibir a los chamacos para ponerles la asistencia, porque parte era una actividad académica y tenían que ir ahí. Entonces, ibas poniendo las asistencias, iban entrando los chicos y yo veo un par de policías que se asomaban y veían y ahí estaban como atento al movimiento. Entonces, empezó la inauguración y yo seguía en la puerta esperando quién faltaba, o si alguien se quedaba por ahí para que entrara. Y en eso se me acerca un policía y me dice: "Oiga, ¿qué hay aquí?". Y yo: "Pues sí sabe que ese es el Museo de Arte de Sinaloa", y me dice: "Sí, sí, pero ¿qué evento hay que viene tanta gente y vienen muchos plebes?". Y yo: "Ah, pues es la exposición de una colección de arte muy importante". ¿Y qué hacen aquí ustedes? O sea, es que nos mandaron a cuidar, es todo lo que les dijeron. Ustedes van a cuidar ahí el museo. Ah, le digo, pues pásele para que vean de qué se trata. Y el policía me dice, no, hombre, ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo no sé de eso. Y yo, ¿cómo no? Usted también cabe aquí, pásele. Entonces, no, 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 no. Entonces se estaban riendo porque dos se acercaron, pero había tres atrás, ¿no? Y se reían de ellos. No, es que es bien burro, ¿qué vas a ver? Y yo, todos pueden pasar, es entrada libre. Y el organizador se me acerca y me dice, ya vamos a cerrar las puertas para empezar con la exhibición. Y le digo, es que ellos quieren entrar. Y le dijo, Oscar García, dijo, mm, pues pásele, pues está abierto, si quieren entrar. Y no, no se atrevieron. A partir de ahí me quedé pensando esto, ellos que son agentes de seguridad, que los mandaron a custodiar un espacio, por la exposición, pero en general ellos cuidan todos esos espacios, no se creen que puedan acceder, porque hay una, percepción distinta, que el arte es nada más para la gente culta, o de dinero, o que tiene otros accesos. A raíz de eso, al tiempo, había unas convocatorias para unos proyectos culturales, y yo elaboré un proyecto para darle, un taller a policías y agentes de tránsito, y se logró. Le dimos el taller alrededor de unos 35 policías, que son los que cuidan del primer cuadro de la ciudad, que es el ujú, centro, que así lo dividen, y agentes de tránsito y educadoras viales. Fue un taller muy interesante, porque al principio, pues, ellos llegaron uniformados, no sabían a qué iban, les dijeron que iban a ir a un taller, y ahí me los mandaron. Y cuando yo los recibí y se enteraron de qué se trataba, lo primero que me dijeron es que nosotros no sabemos de eso, por eso están aquí, para que sepan lo que cuidan, pero también tú como ciudadano, porque no todo el tiempo eres policía, puedas ir, llevar a tus hijos, ir tú, invitar a la novia. Imagínate que a la novia la lleves allá a pasear hasta las pantallas, si tú quieres. Entonces fue bien interesante cómo abrirles esa resistencia y no porque ellos no quisieran, sino que también históricamente se cree que, como les digo, el arte no es un acceso para todos, sino para ciertos grupos, ciertas clases sociales. Fue un taller bien bonito, involucramos muchas áreas de arte, fotografía, pero pintura, grabado, e hicimos hasta graffiti en la calle. Nos prestaron, fui y pedí al ayuntamiento que me dieran una pared Muy y rebelde. debajo, ajá, sí, debajo del puente de la Obregón, el puente Hidalgo, que así se llama, de la parte del Malecón Viejo, por allí nos dieron uno de los arcos y ahí hicimos un graffiti, invitamos al doctor Face, él les dio el taller e hicieron un graffiti, hicieron un mural con stencil y fue muy interesante porque los chicos que estaban dándoles el taller, uno de ellos le dice, hey, ustedes me corretearon una vez cuando estaba pintando una barda y dice, y ahora te estoy dando un taller. Entonces fue muy interesante esa interacción cuando les explican la importancia del arte urbano y ellos lo Sí. empiezan a hacer. Uno de ellos dice, yo por aquí patrullo porque era policleto. Yo por aquí patrullo, yo lo voy a cuidar. Ah, Entonces, yo creo que es una de las experiencias donde dices, es que el arte de verdad cambia muchas cosas, pero también te da mucha tristeza enterarte de por qué la gente automáticamente no quiere acceder y es eso, que no hay esta difusión de que todos cabemos en el arte, todos en su espacio, ujú. todos tenemos sensibilidad.
de Sí. alguna manera, a lo mejor no es la pintura, pero sí es la música, a lo mejor es el cine, a lo mejor es una novela, un poema. Entonces, el humano se caracteriza por eso. Y ese es un taller, y otro que di en Tacuichamona, que estuvo muy bonito, pero para no ser lo más grande, los niños terminaron siendo partícipes de una exposición aquí en la universidad, eran niños de secundaria, como Mm. sabemos, pues las áreas, las sindicaturas en este caso, algunas tienen sus centros comunitarios o sus museos comunitarios, pero pues no, y como todo tienen allí, casi no vienen acá a la capital, a lo que es Culiacán. Y cuando los trajimos a exponer sus fotos, porque fue un taller de fotos, la idea es que conocieran y que soñaran con no solo terminar la secundaria, sino ir a la prepa y venir a una universidad, a la que quisieran, pero que conocieran el espacio. Y al tiempo, eh, dando clases, se me acerca una chica y yo estaba dando la clase y se me acerca y me dice: "¿No se acuerda de mí?". Y yo: "Pues no". Veo tanta gente y me dice: "Usted me dio un taller de fotografía, yo soy de Tacuichamona y me gustó tanto lo que vi, que yo dije: 'Yo voy a ir a la escuela'", y se graduó de diseño Guau. gráfico. Pero fue muy interesante eso, ese acercamiento y las posibilidades que le despiertas a alguien, ¿no? Como el Sí, niño que su máxima ambición era quitarle un arete y ahora dijo: No", porque algo hizo clic en su ser, en su Así esencia. es. abrieron sus perspectivas. Ujú. Sí. Y es muy bonito, la verdad. Yo lo veo todos los días con mis alumnos, ahí en la sala de arte, cuando montamos obras y al principio llegan sin expectativas más que, pues aquí estamos y se sientan, pero ya lo que implica el montaje, cuidar las piezas y todo, hablar con el artista, cuando viene la maestra Ina, se apuran, se salen de las clases, incluso, perdón, maestros, para estar allí. Yo soy víctima de Sí, ese. es parte, ay, justifíquenle, por favor. Por favor. Este, y y para ellos es otra perspectiva. No digo que van a ser todos museógrafos o que van a terminar, haciendo gestiones o promotoría cultural, pero yo creo que su experiencia ya a partir de ese momento para siempre va a ser esa impronta de que el museo, una galería son espacios abiertos, democráticos, de libre expresión y sobre todo un lugar seguro, que ahora se utiliza mucho eso, mi lugar seguro, me lo han dicho, ese es mi lugar seguro. Pues sí, el arte te invita a eso, a expresarte, a sentirte libre. Y en ese sentido, con la pieza del mes que lo ven constantemente, que viene la pieza, se va y traemos la otra, hay que embalarla, hay que acomodarla, órale, ¿quién se sube a la camioneta? Porque todo es una aventura para traer y mover las piezas. Sí. Siento que se está formando en ellos, en ustedes, que yo lo veo contigo, Jimena, y con todos los demás, una percepción distinta, un cuidado también de las cosas y de lo importante que es tener un espacio como la Sala de Arte, como tener el Museo de Arte de Sinaloa, el Sí. MASIN, y que cuando te enteras, no has ido al museo, así, ¿no? Como, ¡ah! A mí me sorprende mucho ese cuando me dicen que sentido. no han ido al Bueno, museo. sí, ahorita que comentas, el Museo de Arte de Sinaloa en este año va a cumplir 35 años. Se inauguró en 1991 y pues estamos en el 2026, ¿no? Entonces son 35 años que me ha tocado estar a mí, bueno, no los 35 años, pero sí un buen parte de ese tiempo es, y haciendo diferentes cosas y obviamente dándome cuenta cómo la gente ha reaccionado, cómo la gente se ha acercado al museo, inclusive también ha habido momentos en que la gente no se ha acercado. Y yo siempre digo, bueno, si alguien, por ejemplo, quiere ir, pues los invitamos a que vayan. Obviamente, el museo, por ejemplo, tiene unos costos que son, Simbólico, sí. son simbólicos. Si hay, por ejemplo, alguna persona que dice, no, no, yo no puedo pagar 10 pesos o 5 pesos, que es lo que se cobran a los niños y a los estudiantes, pueden ir el domingo. El domingo es la entrada gratis. Ujú. O sea, pueden ir, inclusive nosotros en los domingos hacemos, por ejemplo, hay veces que se dan talleres y son libres para todo mundo que vaya. Entonces, creo que no hay pretexto para no ir. Ahí están las puertas, en este caso del Museo de Arte de Sinaloa, abiertas para todo aquel curioso o que quiera conocer qué es lo que hay en exhibición, qué es lo que se está exhibiendo, qué es lo que quieren, qué es lo que dicen los artistas en este caso, ¿no? Con sus obras. Entonces, ahí está el MASIN, la invitación obviamente es abierta y pues bueno, creo que es algo que debemos de entender que todos debemos de alguna vez, aunque sea una vez en nuestra vida, ir a Sí. conocer el museo. Ujú. Si es una vez, no importa, pero yo sé que cuando haya esa primera vez, yo sé que va a regresar la gente.
la gente se engancha con lo que ve y obviamente regresa. Y bueno, eso es parte, ¿no? De lo que es el museo, de lo que exhibe y de lo que es lo que le da forma, ¿no? Y algo muy importante que a mí me gustaría que supiera todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, todo lo que hay en el Museo de Arte de Sinaloa es patrimonio de los sinaloenses, o sea, de todos, es patrimonio. Entonces, de esa manera hay que verlo, de esa manera hay que interesarnos para ir a conocerlo y también difundirlo, ¿no? Claro que sí, o Sí. sea, ahí es ir a verlo y obviamente después invitar a la gente para, mira, oye, vamos al museo para que conozcas esto, y eso se debe hacer como una cadenita y ahí está el Machín para todo mundo, El ¿no? acervo es de los sinaloenses y pues, de los mexicanos, pues, hay que ir a cuidar nuestros bienes materiales artísticos, hay que ir a echarles la vuelta, ver cómo están y ayudar a los museos, a los espacios de exhibición, para que siempre se mantengan y continúen con su enorme labor, y más en momentos de crisis que estamos viviendo como humanidad, no solo aquí en Sinaloa, no solo en México, sino a nivel global. Necesitamos que el arte acercarnos más al arte, estar en contacto para recuperar este sentido de paz, de libertad, de poner en calma nuestra mente y ponernos creativos en el sentido más Y positivo. bueno, yo creo que hasta aquí podríamos dejarlo. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy, vernos el día de hoy. Me despido. ¿Y algo que decir por último, maestras? Pues muchas gracias por la invitación a este podcast de la Universidad Autónoma de Occidente, mi casa, y qué bueno que tenemos esos espacios para dialogar, hablar y conversar en este caso del arte, que creo que a todos nos gusta, es cuestión de que nos animemos tantito. Sí. Sí, pues igual yo muchas gracias por la invitación a estar en este espacio. Me gustó mucho lo que se dijo ahorita. Creo que es muy importante todo lo que se abordó y pues a seguir adelante. Y esta idea de este tipo de manera de comunicar que tienen aquí ahorita en la Universidad Autónoma de Occidente me parece fantástico. Y pues adelante, ¿no? Adelante con todo Muchas esto. gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Olivia. Bueno, nos vemos hasta la próxima en otro capítulo, tal vez, no lo sé. Gracias. Sí, gracias.